Aquello lo dejaremos entre signos de interrogación. Pizarro, a partir de ahora, el gobernador, título que traería cola con su socio más rebelde, Diego de Almagro, ahora simplemente el Tuerto. Diferencias que nacen al parecer en esta etapa de la historia, que luego traería consecuencias fatales para ambos personajes después de la muerte del soberano Atahualpa en Cajamarca. Recapitulando lo nuestro, Francisco Pizarro va en busca de algunos de sus familiares para hablarles de dicho proyecto de invasión al Reino del Dorado, y que obviamente no fue difícil de convencerlos porque todos estaban ávidos de poder. Entre ellos destacan su hermano menor, Hernando Pizarro, un hombre de casi 30 años de edad, sus hermanos bastardos Gonzalo y Juan, y el famoso Pedro Pizarro. Después de haber superado aparentemente las diferencias, Pizarro y Almagro deciden partir de Panamá el 20 de enero de 1531, pasando nuevamente frente a la costa de Colombia y Ecuador, donde por segunda vez fueron atacados los hombres pizarristas por la inclemencia del tiempo, los mosquitos, el calor y esta vez la verruga. Factores que mermaron a la expedición, pero que no determinaron la rendición. El objetivo era El Dorado y estaba muy cerca. Después de largas jornadas de navegar, llegan a la isla de Puná, en Ecuador, donde fueron recibidos por los curacas locales Tumbalá y Cotoir. Recelosos por la reaparición de los supuestos huiracochas, después de haber firmado la capitulación de Toledo, como ironía del destino, para la inminente caída del imperio del incanato, Francisco Pizarro va a encontrarse con el otro invasor de la sociedad centroamericana, los aztecas, Hernán Cortés, quien mandó ejecutar al soberano Moctezuma. Previamente, el astuto pidió un botín por el supuesto rescate de aquel soberano. Es así que Francisco Pizarro aprende la lección dejada por su primo. Dos elementos valiosos para la caída del Tahuantinsuyo. Primero, crear una división entre los pueblos indígenas. Segundo, tomar al toro por las astas, y en este caso me refiero a la captura de Atahualpa, porque el Tahuantinsuyo estaba en una expansión nacional. Era un imperio que buscaba la consolidación nacional. Y permítanme decirles, trataban de buscar una equitatividad socioagrícola. Era un imperio que trataba de buscar vivir muy bien, desde las clases más bajas hasta la más noble. Y si nos percatamos y me ayudan a retroceder en el tiempo, las zonas más frágiles justamente que le brindaron el apoyo incondicional a los invasores hispanos fueron las partes fronterizas del actual Perú. Al norte, en el Ecuador, los Cañaris. Al centro,
los chancas y los huancas, enemigos acérrimos de los incas. El soberano Atahualpa recibe por primera vez noticias de los blancos insulares o castellanos. Por su parte, Francisco Pizarro empezó a liberar algunos orejones del Cusco que iban regando la nueva por todo este espacio del norte. Es así que Atahualpa envía unos emisarios para que los ejecutasen por traición. Además, pidió a los curacas, punaeño y tumbesinos que se amistasen. Ambas zonas estaban representadas por Tumbalá y Chirimasa. Fingiendo amistad, planean la muerte de los españoles y en uno de los enfrentamientos logran herir de muerte a 4 españoles y algunos caballos, que mueren a consecuencia de las flechas. Pizarro de inmediato envía a enterrar a dichos animales porque los indígenas tenían la concepción de inmortalidad de los equinos. El 16 de mayo de 1532, los hispanos van a partir de Tumbes hacia Poechos, donde fueron recibidos por el curaca Siquinchara o Maizavilca, que a manera de agradecimiento les obsequia a su sobrino Martinilio, peyorativo o diminutivo de joven. Aunque no estaba estipulado dentro de las normas y leyes de la capitulación de Toledo, Francisco Pizarro empezó a recaudar y encomendar indígenas. Estaba también utilizando económicamente a los reyes católicos. Para ello, el historiador peruano Juan José Vega, en su obra La Guerra de los Huiracochas, nos dice: existían documentos dentro de las normas y leyes hispano-católicas que Francisco Pizarro estaba yendo en contra de los reyes católicos. Además, Santiago Valentí Camp, en su obra Sectas religiosas y sociedades secretas, nos dice que los jesuitas adoptaron los principios que el insigne dominico Bartolomé de las Casas había inspirado a las leyes españolas de 1530 y 1542, oponiéndose, sin excepción, a que los indígenas fueran empleados por los colonos sin gozar de plena libertad, ni aún bajo la forma atenuada de la encomienda. Aunque también decepcionaron, la consigna de conquista para los jesuitas y algunas órdenes religiosas era el ejercicio espiritual para transformar a los indígenas en cristianos. Pero al parecer, a Francisco Pizarro y sus secuaces muy poco les interesó lo establecido. El propósito, por cierto, era capturar y oprimir indígenas, recaudar riquezas. Se movían en base a la codicia, actuaron con violencia, saqueando, destruyendo, imponiendo la fuerza por la evangelización. Por eso creemos que no fue una conquista, sino una invasión, que a costa de todo, los hispanos se iban adueñando de nuestro Perú. Continúan con el viaje hacia el sur y San Miguel de Tangarará sería fundada en julio de 1532. Luego, el 8 de octubre de ese mismo año llegarían a Piura. Posteriormente van hacia Tambo Grande, Chulucanes, Paburo, Huancabamba, San Miguel,
Motuco, Jayanca, Tuco, Saña, Nanchoco, Niepos, San Miguel de Payaques, Porcón Alto, Huambocancha, La Chicuana o Látigo de Caminos y finalmente observaron a la hermosa Cajamarca. El Perú es considerado el quinto país megadiverso en el planeta. Ostenta 85 microclimas de los 117 que posee la Tierra, de los cuales nuestra querida Cajamarca exhibe 35 zonas habitables, pudiendo decir que posee 3 de las 4 regiones naturales que tiene nuestro Perú. Aquello también lo pudieron comprobar en el siglo XVI los invasores españoles. Saña es el último punto de partida de la costa hacia la sierra. Es así, los españoles pudieron comprobar en menos de una semana de caminata la variedad climatológica de nuestro Perú. Dejaban atrás el incesante calor norteño y hoy se encontraban frente al frío de la inhóspita cordillera andina. Algunos hombres, al caer la noche, sintieron la verdadera fuerza de la naturaleza, al escuchar el silbido del ichu o paja de la puna, y al amanecer la caída de las heladas, el granizo, las lluvias, factores que intimidaron a muchos de los hombres de Francisco Pizarro que en silencio deseaban seguramente retroceder. Pizarro a estas alturas también seguramente quería retornar, pero él, junto a sus hombres, eran vistos entre comillas como dioses libertadores, así que cualquier movimiento en falso y serían ejecutados en el acto por miles de indígenas, entre ellos panameños, cañaris, tumbesinos, chimúes. En ellos veían la falsa esperanza de libertad. No tenían otra opción que continuar con dicha embajada. Además, los dioses, entre comillas, libertadores, no temían a nada. Es así que Francisco Pizarro y sus secuaces deciden continuar con la expedición hasta llegar por primera vez, viernes 15 de noviembre de 1532, al Cerro La Chicuana, que traducido al castellano significa látigo de caminos. Es así que este cerro sería el último punto en ser tocado por los hispanos antes de descender a Cajamarca, el cual se ubica a la parte noroeste de la ciudad de Cajamarca y justamente a mis espaldas. Desde aquí observaron la imponente plaza trapezoidal incaica en Cajamarca. Los insulares la describen de la siguiente manera, y para ello citamos al estudioso cajamarquino Roger Rabines, que rescata algunos detalles dejados por los hispanos: Caxamalca o Casamalca, como describen algunos cronistas. Ciudad, pueblo muy grande, cabeza de provincia. Características que según los conceptos occidentales del siglo XVI la convierten en una ciudad. Jerez nos dice: está sentado en la halda de una sierra, tiene una lengua de tierra liana, pasan por este valle 2 ríos. Detalla Cristóbal de Mena: el pueblo era muy grande y en medio de él había una plaza mayor que ninguna de España, cercada de tapias y casas de aposento, vivienda que se destinaba a los reyes y miembros del séquito real en sus viajes. Diego de Trujillo agrega: había 10 calles que salían de la plaza. Nos encontramos en el atrio principal del Templo de San Francisco, estructura colonial imponente que sobre sus bases se encuentra, hipotéticamente, la estructura de una gran ciudadela, y que lamentablemente a la llegada de los hispanos fueron destruyendo muchas de ellas, y uno de los mejores ejemplos sería el Cusco. Sobre la gran estructura del Coricancha tenemos el hoy templo de Santo Domingo, una muestra de aplastamiento cultural. Es así que, partiendo de ello y poder dejarme entender, Francisco Pizarro, al establecerse en esta gran ciudadela, según los conceptos del siglo XVI y de algunos cronistas,
se dividía en secciones ordenadas, en aposentos que algunos se destinaban no solamente para el séquito real, sino como almacenes de granos. Esta gran estructura iba desde la parte sur de las faldas de Santa Apolonia hasta el norte de la ciudad. Los espacios estaban destinados al parecer como almacenes de víveres o granos, pero también tenía un centro ceremonial denominado Usnu, de forma piramidal trunca, donde solo tenía acceso el Zapa Inca para dirigir los actos suntuario-cultistas. Los historiadores cajamarquinos dicen que las bases del Usnu yacen bajo la estructura religioso-colonial de San Antonio de Padua, hoy conocido como Templo de San Francisco. Y frente a esta construcción colonial tenemos al actual y diplomáticamente Cuarto del Rescate, antes una especie de aposento que albergaba al séquito real de Atahualpa y sus antepasados, y que al parecer fue una especie de casa de campo, donde los gobernantes del Incario eligen a Cajamarca no como un lugar para vivir, sino como un lugar de paso hacia Tumipampa, hoy Cuenca, en el país vecino del Ecuador. Los factores para elegir Cajamarca fueron entonces climático y recreativo, porque este hermoso valle ostenta uno de los mejores climas en el mundo y por las bondades termomedicinales de los baños del Inca. Aunque hoy se ve un remozado y pequeño físicamente Cuarto del Rescate, el cual deberíamos proteger historiadores, arqueólogos, guías oficiales de turismo y todos los que estemos identificados o no con dicho monumento. No rescatando el aspecto físico, porque no tiene un valor material sino subjetivo, porque Cajamarca y dicho monumento marcan el nacimiento de una mezcla racial y de una nueva sociedad, y el proemio de una caída imperial. Y los españoles quisieron extirpar a tal punto de querer desaparecer la filosofía andina, nuestra rica y variada cosmovisión peruana. Pero gracias al esfuerzo de nuestros antepasados, podemos seguir disfrutando de las riquezas arqueológicas, históricas, gastronómicas y folclóricas que hacen diferente, singular y grande a nuestro Perú.